La Suprema Corte de Justicia de la Nación validó el candado establecido en la ley para que se conserven los antecedentes penales de personas que hayan sido sentenciadas por cometer delitos graves como homicidio doloso, genocidio, violación, corrupción de menores, pornografía infantil, feminicidio, abuso sexual infantil, tráfico de personas, robo a casa habitación, feminicidio, enriquecimiento ilícito y traición a la patria, entre otros. Por mayoría de 6 votos contra 3, el Pleno de la Corte resolvió que mantener el registro de antecedentes penales de una persona que cumplió la totalidad de su condena no representa un trato discriminatorio, no viola el derecho al trabajo y tampoco vulnera el derecho a la reinserción social. El proyecto, presentado por el ministro Arístides Rodrigo Guerrero García, analizó una fracción del artículo 27 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en el que se establece que en casos de delitos graves, el gobierno mexicano tiene derecho a conservar el registro de una persona sentenciada, aun cuando haya cumplido con los años de prisión a los que fue condenado. El ministro Arístides Guerrero destacó que mantener estos registros es una medida de seguridad necesaria para la política criminal del Estado mexicano. La norma reclamada no establece un trato discriminatorio, sino una distinción que es razonable entre delitos graves y no graves, pues los delitos graves, por su mayor impacto social, tienen un tratamiento distinto, por lo que las constancias de antecedentes penales por delitos graves solo operan como una medida de seguridad que forma parte de la política diseñada frente al crimen por parte del Estado. Tema 4, determinación si la norma es contraria al principio de reinserción social. En este tema hay que señalar que el principio de reinserción social previsto en el artículo 18 de la Constitución Federal no tiene el alcance de lograr que todas las personas obtengan un trabajo en específico, sino que no vuelvan a delinquir y que se integren a la vida productiva del país. Derivado de ello, las constancias de antecedentes penales por delitos graves no impiden que una persona en específico desarrolle un trabajo. Este fallo responde al amparo promovido por una persona condenada en 2008 por tráfico de personas. Al concluir su condena, solicitó una constancia de no antecedentes penales, pero en el documento se hizo patente el registro de su condena y le fue negado el empleo. La ministra Loretta Ortiz afirmó que el registro de antecedentes penales para delitos graves no es una medida punitiva, sino un requisito para preservar la seguridad nacional. En ese sentido, el hecho de que la información relativa a los antecedentes penales no se cancele en los casos de delitos graves previstos por la ley, como por el que fue sentenciado el quejoso, considero se encuentra justificado, pues no se trata de una medida punitiva, sino únicamente obedece a los planes nacionales y locales en materia de seguridad pública y procuración de justicia, sin que lo anterior implique validar el que una persona haya sido condenada por un delito en cualquier momento de su vida, sea determinante para concluir si tiene o no la idoneidad para ejercer determinado cargo, sobre todo tomando en consideración la obligación constitucional de reinserción social. Pues mi criterio ha sido consistente en relación con que los antecedentes penales no pueden constituir un obstáculo injustificado para el disfrute de otros derechos. En contraste, el ministro presidente de la Corte, Hugo Aguilar, y la ministra Yasmín Esquivel advirtieron que conservar los antecedentes penales de una persona cuando ha cumplido su condena, aún por delitos graves, equivale a una pena vitalicia. Aguilar Ortiz agregó que no borrar los antecedentes penales de una persona también representa una renuncia a la reinserción social. O sea, se supone que alguien que delinquió, fue encarcelado, compurga su pena, en teoría está listo para volver a la sociedad, reinsertarse a la sociedad. Y si estamos frente a una persona que quiere ir a trabajar, que quiere buscar trabajo, ese es un signo de reinserción social. Y en el trabajo le piden una carta de antecedentes penales y en su antecedente aparece el dato del delito, cosa que no ocurre con los delitos que no son graves, pues prácticamente la sociedad, la norma, le está diciendo tú tienes que seguir padeciendo la pena, como lo señalaba la ministra Yasmín, no solo la compurgación de la pena, sino del estigma posterior y las limitaciones que la sociedad le impone a la persona. Entonces, desde mi perspectiva, si nosotros sostenemos el proyecto, estaríamos diciendo teóricamente
la reinserción social no sirve. Porque aun cuando te hayas pasado 20, 30 años, sales y la norma, el legislador está diciendo, pues aunque hayas salido y hayas estado en la cárcel, pues sigues siendo delincuente o potencialmente delincuente. Y entonces no te puedes reinsertar, ya no porque estás privado de la libertad, sino porque la sociedad pone reglas de esta naturaleza que te impide reinsertarte. En respuesta, la ministra Sara Irene Herrerías advirtió que la Carta Magna establece que para ocupar algunos cargos públicos, la persona aspirante no debe haber sido condenada a penas de prisión mayores de 5 años, lo que implica que se conserven los antecedentes penales de las personas condenadas por delitos graves. Tras el debate, finalmente se aprobó la excepción prevista en la ley para conservar el registro de las personas que hayan cometido delitos graves. Consulta esta y más información en www.aristeguinoticias.com.